Validando el sacerdocio de Cristo, Hebreos capítulo 5. Bien, vamos a leer. La palabra de nuestro Dios dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está sujeto a debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Validación, esa es la palabra que hoy nos importa. Validación. ¿Qué es validar? Pues demostrar que algo o que alguien es lo que ese algo o ese alguien dice ser. Es muy importante, hermano, que nosotros validemos las cosas, nos demos cuenta si son verdad o si son mentira. Esta es una de las cosas más básicas que tiene, pues, la vida. Por ejemplo, imagine una persona que entra a redes sociales y comienza a escuchar, a leer todos los comentarios, las cosas que la gente pone y lo cree todo. Todo lo cree. Si alguien publica algo, esa persona cree. Si alguien dice que el mundo es cuadrado, esa persona lo cree. Si alguien dice de que, no sé, que el cielo no es azul, sino que es de color, pues no sé, negro, bueno, en la noche puede ser, esta persona lo cree. ¿Qué va a pasar con esta persona por no validar lo que es una noticia correcta y una noticia falsa? Esta persona va a terminar confundida, incluso pensando cosas absurdas. Por el otro lado, imagínese que un banco que no valide el proceso de identificación de un cliente, sino que cuando tú quieres entrar a una cuenta, simplemente el banco te dice: entra. A través de tus celulares entras ahí y no te pregunta ni PIN, ni número de tarjeta, ni número, simplemente te mete nomás. Usted diría: qué bueno fuera eso. Sí, claro, si no es que tú tienes dinero en el banco y va a entrar otro y te lo va a robar completamente. Entonces vemos que es muy importante validar, saber si algo es verdadero o si algo es falso. Pues recordemos, para unirnos al contexto de este pasaje, que el autor de Hebreos está pidiéndole a su audiencia, a los que él se está refiriendo en esta carta, pidiéndoles que abandonen el sacerdocio, la confianza en el sacerdocio del antiguo pacto que era por parte de los hijos de Aarón. Desde los tiempos de Moisés. En el antiguo pacto, este sacerdote tenía que presentar ofrendas por los pecados de ellos, y el pueblo de Israel lo había estado haciendo durante miles de años, pero ahora en Cristo Jesús ha venido el verdadero gran sumo sacerdote, y entonces el llamado es a dejar de confiar en aquel sacerdote arónico,
Pero si es una demanda tan grande, entonces es necesario validar que Jesús sea quien dice ser. Entonces, hoy vamos a investigar, vamos a inquirir en las Escrituras para poder ver si de verdad Jesús es el sacerdote que nosotros debemos apoyar nuestra confianza en Él. Así que voy a utilizar 3 símbolos para poder hacer estas pruebas. Son 3 pruebas diferentes. Tenemos este primer símbolo que es un corazón, luego tenemos el otro símbolo que es un teléfono y el último símbolo que es una escarapela. Escarapela creo que se llama, si mal no me equivoco. Y a través de estos 3 símbolos, que son 3 pruebas, vamos a validar el sacerdocio de Cristo. Bien, yo he dividido este mensaje en 3 partes. La primera, el corazón, tiene que ver con los versículos del 1 al 3. La segunda, que tenemos el teléfono, tiene que ver con los versículos del 4 al 6. Y la tercera, que es la escarapela, con los versículos del 7 al 10. Bien, vamos a nuestro primer punto entonces. ¿Cuál es la primera prueba que nos ayuda a validar el sacerdocio de Cristo? En primer lugar, vamos a ver que es su corazón. Ese está fácil, es fácil ver el corazón y recordar el corazón. Mira lo que dice el versículo número 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. En primer lugar, vamos a ver que uno puede reconocer a un verdadero sacerdote cuando observa su corazón, a través del corazón que esta persona tiene hacia los hombres. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote es, en primer lugar, un representante de los hombres. Él no era un ángel, como ya lo vimos en los primeros capítulos. Él no podía ser un ángel, tenía que ser un hombre, una persona como tú y como yo. Esta persona era llamada de entre el pueblo para llegar a ser un representante delante de Dios. Y el sumo sacerdote entonces tenía esta función de entrar a la presencia de Dios y por causa de los pecados del pueblo venir a pedir perdón a Él. Es como si en este extremo tuviéramos a Dios, en este extremo tuviéramos al pueblo y el sacerdote está en el medio. Y Él es el encargado de unir al pueblo con Dios, unirlos en amistad, volverlos a reconciliar. Por eso se nos dice que era instituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Esto estaba muy marcado en la vestidura del sumo sacerdote. Si tú recuerdas la serie que hicimos hace un tiempo en el libro de Éxodo, que repasamos la vestidura del sacerdote, recordarás que dentro de muchas cosas que él llevaba, tenía 2 piedras, una en cada hombro. Y cada una de esas piedras tenía grabado 6 nombres. Los primeros 6 nombres de las primeras 6 tribus de Judá, de Israel, y la otra, los otros 6 nombres. De tal manera que cuando este sumo sacerdote entraba con sus ofrendas para pedir el perdón en nombre del pueblo, literalmente, conforme nos dice Éxodo 28:12, nos dice: y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales de los hijos de Israel. En otras palabras, para que se haga memoria de los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Significa que Aarón cargaba sobre sus hombros de manera simbólica a todo el pueblo y se dirigía a Dios para pedirle
perdón a través de estas ofrendas y sacrificios que se hacían en el día de la expiación, cuando el pueblo unido pedía perdón al Señor. El sacerdote, el sumo sacerdote, hijo de Aarón, tenía esa responsabilidad. Pero ahora, ¿cómo lo hacía? Mira el versículo 2. Para que se muestre impaciente. No, no dice así, obviamente. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. Vemos que el sumo sacerdote no solamente era un representante del pueblo a favor del pueblo delante de Dios, sino que tenía que tener un corazón paciente. Vamos a esto. ¿Es fácil tener paciencia? La verdad que no. Y yo conozco muchos de los que me están escuchando que su talón de Aquiles es la paciencia, como también creo que es la mía. Pero la palabra de Dios nos dice que el sumo sacerdote tenía que ser paciente. Tú puedes ser paciente una vez, ok, ya alguien hizo mal contra ti y le eres paciente. Pero cuando esa persona reincide, ya tu paciencia comienza a agotarse. Algunos ahí ya llegaron a su tope. Otros un poquito más logran tener paciencia y ya vuelven a perdonar. Y nuevamente vuelven a pecar contra ti y ya comienzas tú a sulfurarte, ¿no? Pues nos dice que el sumo sacerdote tenía que ser paciente. Esta palabra paciente significa una persona que sufre moderadamente. ¿Y en qué sentido sufre moderadamente? Porque uno más bien debería esperar que dijera que sufre mucho por los demás. No, es que esta palabra paciencia que tenemos acá escrita, que viene del griego metriopateim, que significa sufrir moderadamente, está en oposición a la palabra apateia, que significa no tener ningún tipo de sufrimiento. Y esto era una palabra utilizada por Aristóteles, por ejemplo, para referirse a los estoicos, estas personas que eran conocidas por ser duras, indiferentes, sin ningún tipo de emoción. A ellos no sentían compasión por nada ni por nadie. Pues en comparación con eso es que se está poniendo aquí este término paciente. El sumo sacerdote tenía que ser una persona compasiva. Cuando veía a uno del pueblo pecar, él no podía ser indiferente o ser duro o ser implacable. Ya ves tú que eres un gran pecador, que aquí, que allá, fuera de acá. No, el sumo sacerdote se tenía que mostrar paciente para con él. Era paciente, nos dice, para con los ignorantes y para con los extraviados. Dos palabras muy interesantes. La palabra ignorante significa que ignora, por supuesto, significa una persona que no tiene un conocimiento completo, una persona que no sabe bien todavía todas las cosas. Y una persona extraviada es uno que pierde el camino, que se sale del camino, que se extravía. Y estas dos palabras son utilizadas para hablar del pueblo cuando peca. El pueblo cuando peca es ignorante y está extraviado. En otras palabras, estas dos palabras nos denotan a una persona que ha fallado en su relación contra Dios, pero no le ha llegado a abandonar completamente. No se ha vuelto un apóstata, sino que él ha fallado, y puede ser que haya fallado ya repetidas veces. No es la primera vez que de repente ha hecho ese pecado, y entonces el llamado de Dios para el sumo sacerdote es: ten compasión, ten misericordia. Pues, amado hermano, si eso tenía que hacer el sumo sacerdote, hombre
como nos dice en el versículo 2 al final, que él también estaba rodeado de debilidad, en el sentido de que él también era un débil y un pecador como los demás. ¿Cómo no vas a tener paciencia con otros si los otros son tan pecadores como ti, como tú? Ese es uno de los grandes argumentos que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos toca perdonar a otra persona. Si yo quiero ser implacable y no perdonarte, entonces yo estaría diciendo que yo no necesito el perdón de Dios porque yo soy perfecto, pero no es así. Tú no eres perfecto, yo no soy perfecto, necesitamos el perdón de Dios y por eso necesitamos también perdonar a los demás, cuanto más el sumo sacerdote. Pero ahora, esa paciencia estaba sujeta a la debilidad, porque conforme nos dice en el versículo 3, que el sacerdote, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Significa que esta paciencia estaba afectada por su egoísmo. Por eso es igual que tú, igual que yo. Hay momentos en que ya perdimos la paciencia, ya no podemos ser más pacientes y pecamos contra Dios y contra nuestro prójimo. Algunos piensan que así es Jesús. Algunos piensan que de repente ya le pedí a Jesús perdón una vez por mis pecados. De repente yo tengo problemas con, no sé, el cigarro o con, no sé, los pensamientos o con alguna otra cosa. Y de repente yo digo ya, le pedí perdón al Señor, Él ya me ha perdonado. Pero a veces pensamos que si caemos de nuevo, ya no nos deberíamos acercar más a Dios, acercarnos más a Jesús, porque Él nos va a echar fuera, porque posiblemente como hicieron nuestros padres o aquella persona que nos interesaba mucho y que nos negó el perdón, quizás así estamos pensando que van a hacer con nosotros, que no nos van a tener paciencia. Pero este texto nos dice que el sumo sacerdote tenía que tener paciencia. Y hermano, Cristo no está afectado por el pecado como lo estuvo Aarón y como lo estuvieron todos los hijos de Aarón, de tal manera que tú puedes estar seguro que la paciencia que tiene Jesús es 1,000,000 de veces más grande que la paciencia que Aarón pudo haber tenido por cualquiera de las personas de su pueblo. Si el sacerdote del Antiguo Testamento tuvo que ser paciente, ¿cuánto más no será paciente Jesús contigo? Ahora, esto no es un llamado para que sigas pecando, para que la gracia de Dios siga abundando. No, este es un llamado para que no desesperes si has caído en la tentación, para que no te alejes del Señor, porque has caído, sí, en ignorancia, te has extraviado del camino, pero el Señor tiene compasión para volverte a traer de regreso. Si por el contrario viéramos que Jesús, cuando nosotros pecamos o pecamos por segunda vez, nos echa fuera, ahí sí pudiéramos decir, espérate un ratito, no tiene madera de sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote tiene que ser paciente. No hay nadie más paciente, ni nadie más que nos ame más que nuestro Señor Jesucristo. Él tiene en sí mismo la paciencia completa y Él va a ser paciente con nosotros, con sus hijos, hasta el final. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amado hermano, siéntete feliz, mira el corazón de tu Señor Jesucristo y mira en Él la paciencia que tú necesitas para que sigas adelante en medio de tu vida cristiana. En medio de este tiempo de crisis, encuentras en Cristo la paciencia que necesitas. Ahora, en segundo lugar, no solamente su corazón nos muestra que Él sí es el verdadero gran sumo sacerdote, sino que también vamos a ver, ¿se acuerda que el segundo símbolo era el teléfono? El teléfono nos habla entonces de su llamado. Uno puede saber la veracidad de un sumo sacerdote viendo quién lo llamó. De la misma manera, hermanos, porque no es lo mismo un presidente que se llama él mismo a través, por ejemplo, de un golpe de estado. Él se puso allí solito en el poder, y otro
que el pueblo lo escoge democráticamente. No son lo mismo definitivamente. Pues de la misma manera nosotros tenemos que ver esa persona que dice ser sumo sacerdote, ¿quién la llamó? ¿A quién llama Dios para que sea sacerdote, para que sea sumo sacerdote? Mira lo que dice el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. ¿Quién lo llama? Dios, como lo fue Aarón. Si revisamos el Antiguo Testamento, recordaremos que todo sumo sacerdote tenía que ser de un hijo de Aarón. Era Aarón y sus hijos. Entonces, los sumos sacerdotes eran hijos de Aarón. Tenían que ser hijos de Aarón. Ahora, eso significa que si tú estabas en la antigüedad y tú estabas en el pueblo de Israel, tú no podías decir, yo voy a ser sumo sacerdote y de repente comprarte el traje y ponerte la mitra, incluso si quieres armar tu propio tabernáculo. No, no funcionaba de esa manera. Tenía que ser una persona llamada por Dios. ¿Y cómo sabía si esa persona había sido llamada por Dios? Uno de los indicativos es que era un hijo de Aarón. Si tú no eras hijo de Aarón, por más que tú dijeras que tienes el don, por más que dijeras que Dios me ha llamado, no podía serlo. ¿Por qué? Porque tenía que ser un hijo de Aarón. Ahora, se nos dice que Jesús es sumo sacerdote. Es más, el gran sumo sacerdote. Pero Jesús no es un hijo de Aarón. Entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús tiene derecho a ser sumo sacerdote si en la ley se había establecido que solo Aarón y sus hijos podían llegar a serlo? Ok, la respuesta es porque Jesús es hijo de Dios. Y para mostrar esto, porque posiblemente yo me imagino que el autor a los Hebreos anticipó esta pregunta por parte de su audiencia, de alguien que se levantaba y decía, ¿cómo me pides tú confiar en Jesús como sumo sacerdote si él no es de la línea de Aarón? Por eso es que el autor toma también el Antiguo Testamento y trae dos pasajes de Salmos para demostrar que Jesús legítimamente tiene derecho a ser llamado sumo sacerdote porque Dios así ya lo había establecido. Y tenemos dos versículos. El primero está en el versículo 5, ahí donde estamos, y el segundo en el versículo 6. El primero, en el versículo 5, el Señor dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el segundo nos dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, le pido que me siga con esto, para que no se me enrede y no se me pierda. El primer versículo que el autor a los Hebreos trae a la luz es el Salmo capítulo 2, versículo 7. ¿Qué nos dice el Salmo 2:7? Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Ok, ¿a quién Dios le está dirigiendo estas palabras? Pues según el contexto del Salmo, el Salmo se refiere a las naciones que se levantan contra Jehová y contra su ungido. En griego sería contra su Cristo, su Mesías en hebreo. Y este ungido es llamado en el Salmo 2 el Rey de Dios, porque se rebelan contra él, pero Dios le ha dado a este ungido la vara para que gobierne todas las naciones. Entonces tenemos que a este ungido, que es rey, a este ungido Dios le llama mi hijo. Mi hijo eres tú. Entonces vamos viendo que el Hijo de Dios que es rey. Ok, muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero ser rey y ser sumo sacerdote son cosas muy diferentes. Ya, yo puedo entender entonces a través de ese salmo que Jesús es rey. Pero ¿y qué que Jesús es sumo sacerdote?
Ok, para eso va a utilizar el siguiente versículo bíblico que está en el Salmo 110, versículo 4, que dice así: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, tú dirás, sí, otra vez el Señor le está prometiendo a alguien. En el anterior le prometió a su hijo ser rey y ahora esta persona le está prometiendo ser sacerdote. Pero ¿cómo sé yo que esta persona de este versículo 4 es el mismo rey del Salmo 2? Simple, por el contexto del pasaje. Mira el versículo 1 del Salmo 110, donde comienza este salmo. Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mira que en el versículo 4 Dios le prometió a esta persona ser el sacerdote eterno, según no la línea arónica, no la línea de los hijos de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Más adelante voy a hablar un poco sobre eso. Pero a este mismo, en el versículo 1 le dice: ven, siéntate a mi derecha. Y esa es una posición de autoridad. Hasta que ponga tus enemigos por estrado. El trono del rey tenía estrado. A esta persona en el versículo 1 se le está declarando rey. Y en el versículo 4 se le está declarando sacerdote eterno. Y este mismo rey es el rey de Dios que tenemos en el Salmo número 2. Entonces, a través de estos dos versículos, el autor a los hebreos nos hace la liga completa. Nos muestra que el Hijo de Dios es el Rey de Dios, Salmo 2. Y que este Rey de Dios también es llamado por el mismo Dios sumo sacerdote. De tal manera que Jesús no se llamó a sí mismo sumo sacerdote. Él no se puso solito en el cargo. Fue Dios quien lo llamó para que estuviese allí. Y no es conforme a la línea arónica, sino conforme a la línea de Melquisedec. Melquisedec es una figura importante del Antiguo Testamento, aunque sale una sola vez en el libro de Génesis, cuando se encuentra con Abraham, después de que Abraham hubiera derrotado a aquellos reyes y rescatado a Lot. Estoy esperando porque parece que se ha ido la conexión en YouTube. Por favor, si me pueden confirmar si me están viendo. Ok. Perdonen, hermanos, necesito que me puedan confirmar si en YouTube se está viendo la transmisión. Ok, espero que alguien me pueda confirmar. Ok, bien, me confirman que sí se escucha. Bien, gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que me salió un indicador. Bien, pero entonces no nos extraviemos. Ya, le agradezco a todos mucho por haberme enviado los mensajes. Ya no es necesario mandarme más mensajes. Ok, muchas gracias a todos. Bien, entonces continuemos. Bien, entonces esta figura de Melquisedec es muy importante en el Antiguo Testamento, porque ya demostraba que sí, Dios había escogido una línea por parte de Aarón, pero también había establecido otra línea a través de Melquisedec. La línea de Aarón iba a ser temporal, porque iba a estar envuelta solamente en el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta que viniera Cristo, pero la línea de Melquisedec iba a traer el sacerdote eterno. Se nos dice en el libro de Génesis que Melquisedec tenía los dos oficios al igual que Jesús. Él era el rey de Salem, rey de justicia, y también se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Entonces en él vemos al rey sacerdote
de Dios, el que prefiguraba a Cristo, que Él iba a venir como rey y como sacerdote. Pero también, por ejemplo, en el libro de Zacarías tenemos nuevamente la misma figura. Cuando se nos dice en Zacarías capítulo 6, versículo 13, se nos dice acerca del renuevo. Aquí, para que me entienda el contexto, el pueblo de Israel está en el exilio y el templo está destruido, y el Señor promete que va a venir uno al cual llama el renuevo para poder restablecer su templo. Y nos dice en el versículo 13, y edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Ahí a quien vemos, al rey, ¿cierto? Pero mira lo que sigue diciendo, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Aquí vemos junta la figura nuevamente del rey y el sacerdote de Dios. Así que, hermanos, vemos a través de este texto cómo el autor a los hebreos está mostrándole a su audiencia que sí, Jesús no es de la tribu de Aarón, de la línea de Aarón. Jesús no es un sacerdote arónico, pero eso no significa que él no tenga derecho a ser sacerdote, porque había la promesa desde mucho antes de que vendría un rey sacerdote por parte de Dios, y ese es el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que ver el llamado, que es Dios el que llama al Hijo a que Él sea el sacerdote, nos da confianza a nosotros para ponerlo a Él como la propiciación por nuestros pecados, como aquel que lleva sobre sí el castigo de nuestros pecados. Así que ya hemos visto dos. ¿Cómo reconocemos a un sumo sacerdote? Por su corazón y por su llamado. Y en los dos Jesús ha salido aprobado. Él tiene un mejor corazón que los sacerdotes de Aarón, y él tiene un llamado mucho más excelente que el llamado de Aarón y de sus hijos. Pero veamos el tercer punto. Era la escarapela, ¿te acuerdas? Pues eso representa el logro. Jesús es reconocido como sumo sacerdote porque puedes ver su logro. Jesús logró lo que tenía que lograr un sumo sacerdote. ¿Cuál era la labor principal de un sumo sacerdote? Presentar sacrificios en nombre del pueblo, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, si Jesús es sumo sacerdote, él tiene que haber cumplido con esta función. Haber hecho sacrificio en el nombre del pueblo. Y si Jesús quiere ser llamado como gran sumo sacerdote, tiene que haber hecho esto, pero a un nivel supremo, al nivel que nunca los hijos de Aarón hubieran podido alcanzar. Así que vamos a ver cómo Jesús presentó su ofrenda por nuestros pecados. Mira el versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Cuando él estaba por presentar estos sacrificios a favor del pueblo, él fue oído. Pero ¿cómo se nos presenta la escena? Es una escena muy vívida. Tú no ves a Jesús delante de un altar levantando oraciones ante Dios, puesto de pie, diciendo: Señor, perdona el pecado de tu pueblo. Señor, confesamos nuestras maldades. No, tú lo ves acá en la escena de Getsemaní. Él está postrado, él está llorando, él está rogando por nosotros. Eso es un ruego no que viene de una oración oficial, sino de una oración de lo profundo del corazón. Esto nos recuerda a la escena de Getsemaní, cuando en Lucas capítulo 2, versículo 44, escucha lo que nos dice.
y estando en agonía, oraba más intensamente. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Orando. ¿Orando por qué o por quién? Estaba orando por nosotros. Estaba orando para poder cumplir el sacrificio que era necesario por ti y por mí. Y mira lo que nos dice, que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto ya está demostrado, hermanos, científicamente, que solamente ocurre cuando una persona tiene una aflicción terriblemente grande. Puede llegar a sudar sangre. Pero nos dice la palabra del Señor, ahí tenemos al sumo sacerdote levantando su oración delante de Dios, rogándole al que le podía librar de la muerte. Y fue oído por causa de su temor reverente. Nos dice la palabra de Dios que Jesús fue oído. Sus clamores y sus ruegos fueron oídos. Ahora, usted dirá, pastor, ¿cómo puede ser posible que diga la Biblia que Jesús fue oído por aquel que le podía librar de la muerte si Jesús murió? Si él, a final de cuentas, murió. Es que Jesús no estaba orando para no morir. Jesús estaba orando para poder cumplir la voluntad de Dios. Y Dios sí lo escuchó. Dios sí lo libró de la muerte. ¿Por qué lo podemos decir? Porque él tenía que morir, porque era la voluntad de Dios. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Al tercer día Dios lo resucitó. Dios lo libró de la muerte. Conforme nos dice Romanos capítulo 1, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, quedó demostrado que era hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos. Quedó demostrado a través de esta gloriosa resurrección, quedó demostrado que el Señor sí lo había escuchado y que sí lo había levantado de entre los muertos, que lo había librado de la muerte, pero era necesario que Él pasara por la muerte por nosotros. Dios lo escuchó, pero nos dice el versículo 7 que Él fue oído por causa de su temor reverente. Esto implica una obediencia perfecta. Temor reverente acá tiene que ver con que el Hijo fue cuidadoso en cumplir toda la voluntad de Dios todo el tiempo. No hubo momento en su vida en que nunca dejó de cumplir la voluntad de nuestro Dios. Él tuvo una obediencia perfecta, que conforme vemos en Lucas capítulo 22, versículo 44, esta es la oración que Jesús hacía en Getsemaní. Si quieres, pasa de mí esta copa, hablando de la ira de Dios. Lo que a Jesús le golpeaba el corazón no era en sí mismo la muerte por sí misma, sino que la muerte iba a tener que enfrentarse a la ira de Dios. Él desde la eternidad y por la eternidad ha estado en una comunión perfecta con Dios. Aún siendo hombre, Él estuvo en una comunión perfecta con Dios, pero ahora iba a tener que enfrentar las cosas que tenía que enfrentar una persona rebelde a Dios, no porque Él se hubiera rebelado, sino porque Él estaba cargando en sí el castigo de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, los pecados, los infiernos que todos los escogidos de Dios merecían, fueron cargados sobre la cruz. Es la copa de la ira lo que Jesús debía tomar. Y por eso Él dice, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Yo he aprendido, hermano, que esta oración tiene que ser incluida en mis oraciones. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú quieres glorificar a Dios verdaderamente en tu oración. Siempre ten este sentir en tu corazón. Lo que sea que tú le pidas a Dios, termínale diciendo, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nos dice que por este temor reverente, el Señor fue escuchado. Pero nos dice en el versículo 8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Total, Jesús no sabía lo que era obediencia. No, acá el contraste está entre su naturaleza humana y su naturaleza divina. En su naturaleza divina, su voluntad siempre es igual a la de Dios, pero en su naturaleza humana, Él tuvo que esforzarse, como nosotros nos tenemos que esforzar por ser obedientes a Dios. Él tuvo que esforzarse por ser obediente a Dios en toda circunstancia. La única diferencia es que Él nunca pecó, nunca falló. En su naturaleza humana, Él nunca pecó contra Dios. Pero Él tuvo que aprender a ser obediente como tú y como yo. Y nos dice el versículo 9 que a causa de esa obediencia fue perfeccionado. Esta palabra perfeccionado no significa que Jesús antes era imperfecto. Esta palabra perfeccionado significa que su obra fue finalmente culminada. La obra de salvación que desde antes de la fundación del mundo el Señor le había encargado al Hijo en la cruz, a través de su obediencia fue culminada. Si el Señor no hubiera sido obediente, su obra nunca hubiese podido ser hecha porque se necesitaba de la obediencia perfecta. Ahora sí, a través de toda esta escena del sacrificio, veamos qué es lo que logró el sumo sacerdote Jesús, que fue más allá de lo que hicieron los sacerdotes del Antiguo Testamento. Mira el versículo 9 a la mitad. Nos dice que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nos dice que Jesús hizo dos cosas. Él es el autor de la salvación y Él hizo eterna la salvación. El sacerdote arónico, él tenía cierta participación en la salvación del hombre. Él tenía que presentar un sacrificio, pero él no era el autor de la salvación. Él era un tipo de mediador entre Dios y el pueblo, porque él llevaba el sacrificio a Dios. En todo caso, si quisiéramos apuntar a alguien que hacía posible la salvación en el Antiguo Testamento, sería la sangre de ese sacrificio. Pero incluso esta salvación del Antiguo Testamento no era eterna, porque conforme nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, que la sangre de toros y machos cabríos, que eran las cosas que se sacrificaban para que el pueblo encontrara perdón, no podía quitar los pecados, nada más los cubría en un, llamémoslo así, un tipo de perdón temporal, a la espera que la sangre de Cristo fuera derramada. Entonces es el Hijo de Dios quien alcanza estas dos cosas. Él es el autor de la salvación nuestra y Él hace la salvación eterna. Hermanos, esto nunca lo pudo haber logrado ningún sacerdote del Antiguo Testamento. Él es el que nos salva, es a través de Él. Aarón nunca pudo haber dicho, ustedes se salvan por mí. Aarón hubiera dicho, ustedes se salvan porque Dios acepta este sacrificio. Pero Jesús, en Jesús sí podemos decir, somos salvos por Él. Y no somos salvos por un tiempo. Cada año los sacerdotes tenían que presentar una y otra vez los mismos sacrificios. Pero en Cristo Jesús somos salvos por siempre, eternamente. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su salvación es eterna. Así que, hermano, el logro de Jesús es mucho más grande que el logro de cualquier sumo sacerdote, lo cual valida que Él sí es verdaderamente el sacerdote de Dios.
y fue declarado por Dios sumo sacerdote, nos dice en el versículo 10, según el orden de Melquisedec. Así que, amado hermano, a través de estas tres pruebas podemos ver que Jesús verdaderamente es nuestro sumo sacerdote. Él tiene el corazón, Él tiene el llamado y Él tiene los logros que se necesitaban, que lo muestran a Él como verdadero sacerdote de Dios. Por eso es que, como los lectores de Hebreos tenían que abandonar el Antiguo Testamento para venir a Cristo, tú hoy tienes que tomar la decisión de dejar todo aquello en lo cual esté puesto tu confianza para venir a Jesús, para pedirle perdón a Él. Quizás tu confianza está en tu propia justicia, en lo bueno que tú eres. No, ven a Cristo, mira su historial, mira cómo Él ha sido verificado verdaderamente como gran sumo sacerdote. Dime, ¿tú vas a poder hacer algo similar a esto? Tus buenas obras van a poder tan siquiera acercarse a lo que el Señor ha hecho por ti. No, hermano, ven a Cristo, pídele perdón a Él, refúgiate en sus alas. Si tú has pecado contra Él y no es la primera vez que has cometido ese pecado y ya te sientes desesperado y piensas que Dios no te puede perdonar, recuerda que Él tiene un corazón compasivo que vuelve a recibir a todo aquel que se acerca a Él, a todo aquel que le pide perdón a Él, para que Él cambie tu corazón y te dé un nuevo corazón que ya se comience a alejar del pecado, que ya no esté jugando con el pecado como lo has estado haciendo. Ven a Cristo, amado hermano. Ven a Cristo, amigo, tú que me escuchas, porque nadie en ningún otro lado tendrás salvación. No hay otro verdadero sumo sacerdote. Los sacerdotes de la línea arónica ya quedaron atrás, ya no sirven. Aunque tú te confiaras en ellos, ellos ya no pueden hacer nada por ti. Pero Cristo sí. Ven a Cristo y pídele perdón a Él. Refúgiate en Él. Despójate de toda justicia propia y declárate pecador y confía en la misericordia del Señor, porque Él ha tomado la copa de la ira de Dios que tú debiste haber tomado. Él la tomó en tu lugar. Él ofreció ruegos y lágrimas para que tú hoy vengas a Él y le conozcas y puedas creer en Él, porque Él nos ama. Ven a Cristo, amado hermano. Antes de que sea tarde, ven a Cristo.